Ok. Bueno, ya se está grabando y vamos a platicar sobre los temas que hemos estado viendo en historia a lo largo de estas secuencias, específicamente la secuencia 3 y la secuencia 4. En la imagen, lo que ustedes están viendo en la pantalla es a Agustín de Iturbide, el que era el jefe del ejército trigarante. Estamos aquí en la parte de la historia que tú viste sobre la consumación de la independencia. Desde ahí es donde voy a empezar a platicar. Si recordarás y si leíste los textos, pues a él le tocó consumar la independencia, es decir, le tocó llegar a la paz, llegar a la expulsión de los españoles, a él junto con otro personaje que es este Vicente Guerrero. Agustín de Iturbide tiene la característica de haber defendido, en este caso, la corona española por muchos años, pero al final, por ahí de 1821, se da cuenta de que defender la corona española no era lo ideal y mejor, ¿por qué no mejor crear un propio país que dejara de depender de España? Y es así como este señor, Agustín de Iturbide, junto con su ejército trigarante, deja de pelear para España y entonces eligen mejor crear un propio imperio aquí en México. La bandera que ustedes están viendo, que de seguro la han visto en algunas ocasiones, se llama la bandera trigarante o de las tres garantías. Un dato curioso, fue la primera vez que se usó el verde, el blanco y el rojo y a partir de ese momento se quedaron como los colores de la bandera de México. A ver, alguien que participe y me diga quién es antes de que yo lo mencione. Vicente Guerrero. Perfecto. Vicente Guerrero era, se podría decir, que el enemigo de Agustín de Iturbide. ¿Por qué? Porque mientras Agustín de Iturbide tenía la idea de crear un imperio en México, Vicente Guerrero quería crear una república. Agustín de Iturbide quería tener un emperador y Vicente Guerrero quería tener un presidente. Entonces tenían ideas contrarias y pues andaban en guerra. Lo que no se habían dado cuenta los dos es que podían ser amigos y en verdad, porque aunque los dos tenían una manera de gobernar diferente, los dos tenían el mismo propósito, que era que México fuera un país libre de España. Entonces, en algún momento los dos se unen, platican y sucede un evento histórico que es muy recordado, al que se le llama el abrazo de Acatempan. En ese lugar llamado Acatempan, los dos se reúnen, platican y se dan cuenta que los dos querían lo mejor para México. Entonces, ¿por qué no mejor unirse y acabar con la guerra de independencia y firmar la paz? Este abrazo hace que Iturbide quede como el máximo líder de la independencia de México y Guerrero, pues es el que cede, ¿no? Es el que acepta las condiciones. Y es así como llegamos al fin de la independencia. Este señor que están viendo en pantalla es Juan O'Donoghue. Juan O'Donoghue fue mandado por España para ser el virrey en ese momento. Acuérdense que España mandaba virreyes, que eran los gobernantes de nuestras tierras. Aquí si logran ver en la parte de abajo, dice último virrey de Nueva España. ¿Por qué fue el último? Porque a él le tocó venir en 1821 a México y encontrarse con que Iturbide y Guerrero ya habían dominado todo el territorio mexicano y ya los españoles estaban prácticamente eliminados, exiliados, expulsados, y entonces este señor lo único que le queda es, así como llegó, volverse a regresar a España y aceptar que México ya era un país independiente. Para eso se firman, y de esto me hicieron una paráfrasis, los tratados de Córdoba. Se le llaman así porque fueron firmados en la ciudad de Córdoba, Veracruz. En este caso vemos en la imagen a Agustín de Iturbide, y ahí lo que se firma en ese documento es que México pues ya no le pertenece a España, que México es un país nuevo, un país independiente, que va a empezar a gobernarse a partir de ese momento, a partir de 1821 como una nueva nación. Y esta imagen es muy conocida, no sé si alguno de ustedes me diga que ya la conoció, que ya la conocía, porque este cuadro es muy famoso en la cultura mexicana, que Sí, el de, maestro. es el de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Entran ujú, triunfantes a declarar que México ahora es un país independiente.
y al que vemos en medio de la imagen es a Agustín de Iturbide, que pasa a ser el primer emperador mexicano. En esta imagen, que también es parte de la cultura popular mexicana, vemos a Agustín de Iturbide en una obra de arte siendo coronado. Ahora, démonos cuenta que aquí hay algo raro, porque México no tiene emperadores, ni reyes, ni nada por el estilo. Lo que nosotros tenemos son presidentes. Es porque Agustín de Iturbide, máximo líder en este caso de la independencia y quien la consume, quien la da por terminada, pues se declara emperador y pasa a ser el primer gobierno mexicano del país independiente. ¿Qué es lo que sucede? Que no funcionan las cosas, porque México, una vez que es independiente, piensen, vamos a poner un ejemplo. Independizarse es ser alguien que no requiere de nadie, ¿no? Por eso se le llama ser independiente, ¿no? Es como si tú el día de hoy... Se manda el solo, ¿no? Exactamente, independizarse es mandarse solo. Muy buena participación. Entonces, haz de cuenta como que tú el día de hoy decides mandarte solo y te vas de tu casa porque ahora eres independiente. ¿Qué sucedería? Pues te darías cuenta de que tal vez te hace falta una casa donde vivir, dinero para poder comer, un trabajo, ya ni hablar dónde dormir, todo eso. Ah, pues más o menos así le pasó a México. Así le pasó a México cuando decide ser independiente, porque pues no sé, no consideraban de que sí, cierto, éramos, pues no teníamos un buen trato de España, que era el país que nos había conquistado, pero el problema no era ser gobernado por España, el problema era de que México estaba totalmente desorganizado y entonces el gobierno de Iturbide fue un desastre y no logró prácticamente nada. Por esto, 2 años después de ser emperador, renuncia al cargo, abdica y se retira. Y es así, bueno, aquí venía la bandera de Iturbide como emperador, que es nada más como dato, y es así como ahora llega Vicente Guerrero nuevamente a la historia, porque Vicente Guerrero pasa a gobernar México, pero ya no como emperador, sino como ¿qué? Presidente. Como presidente. Antes estuvo Guadalupe Victoria en un pequeño tiempo, de ahí Vicente Guerrero, y entonces México se da cuenta de que si van a gobernar a través de una presidencia, ¿sí? Igual el gobierno de Vicente Guerrero pasa sin pena ni gloria y sin algo relevante. El primer presidente del que tenemos un poco de recuerdos es el que estás leyendo el día de hoy, si ya leíste los textos, que es Antonio López de Santa Anna, ¿sí? Antes de que yo lo mencione, ¿alguien me puede mencionar por qué recordamos a Santa Anna? ¿Nadie? ¿Qué es lo que hace famoso a este presidente? Ok, entonces sigo yo. Para empezar, algo muy curioso de Santana es de que cambiaba de ideas a cada rato. Este señor a veces era liberal, a veces era conservador, a veces era republicano, a veces era centralista, federalista, entonces como que no tenía muy en clara su postura. Otro detalle de Santana es que fue presidente 11 veces en el país, no porque fuera un buen presidente, sino era porque era lo que había. Entonces es un presidente muy polémico, a veces dejaba el cargo y se iba a su hacienda en Veracruz, allá en la ciudad de Jalapa era de donde era originario, y dejaba la presidencia y se la dejaba a su vicepresidente. Entonces fue un personaje muy polémico en la historia de México, pero por lo que más se recuerda a Santana es por lo que vas a ver hoy. Si no has leído los textos ya te darás cuenta, y tiene que ver con este mapa. A ver, ¿qué vemos de diferente en este mapa de México? Que es mucho más grande. Es mucho más grande, ¿verdad? ¿Qué le sobra? Tiene a Texas. Tiene a Texas, ¿a quién más tiene? Nuevo México. Nuevo México. California. Baja California. California. Y aparte por acá abajo vemos que los estados como que no se parecen a todos, ¿verdad? No. Chihuahua está más Estaban grande. fuera de lugar. Ajá. Yucatán era toda la península. Está un poco raro nuestro mapa de México de aquella época. ¿Ya se dan una idea qué tiene que ver Santana entonces con la historia? ¿Por qué habré puesto este mapa? Porque cambiaba de ideas, ¿no? A cada rato. Ah, sí, pero ¿qué Porque relación tendrá? revelaron los que vivían en Texas y querían tener mandarse por ellos solos
Exactamente, para allá vamos entonces. Este mapa tiene algo en particular. A Texas lo pintaron de una manera diferente y le pusieron República de Texas. Hacia allá es a donde vamos. Entonces, siguiendo con la historia, pues México era un país totalmente desorganizado porque pues se había ido a España y no sabía ni cómo gobernarse. Entonces Santa Anna, que pues estaba desde la ciudad capital, desde la Ciudad de México, quería que todo el país participara, que todo el país se uniera en una república, pero era una república muy desorganizada. Tan solo en cuanto se fueron los españoles, los primeros que abandonaron la idea de formar un país fueron los de acá abajo, los del sur. Y es así como Guatemala, Costa Rica, Salvador, Nicaragua, todos los que están acá en la parte de abajo, se volvieron un país independiente porque dijeron esto de crear un país es un desastre. Estos sí se quedaron, pero había un grave problema. La parte de arriba de nuestro país, si ustedes conocen o han oído hablar de cómo es Texas, cómo es Nuevo México, toda esta parte es desértica, es un Maestro, desierto. porque yo entendí Ajá, que los, ¿escuchó? que los españoles les dieron el poder de Texas, pero con condiciones que Así es. hablaran español y que fueran religiosos. Perfecto. ¿Ya leíste el texto o ya viste el video? Eso es bueno. Entonces, como mencionaba, esto es un enorme desierto. Si ustedes ven alguna serie o alguna película, algo en lo que veamos que hablan de Alta California, Nuevo México, Texas, vemos que son lugares áridos, calurosos y poco habitables. Entonces, en aquella época, en 1830 y tantos, era peor. No había ni carreteras para llegar hasta acá. Para llegar de la capital a Texas, estamos hablando de que de por sí es una distancia enorme. Y en aquellas épocas que no existían los aviones, los carros, pues peor. Entonces, ¿qué decidió el gobierno mexicano? Pues invitar a los estadounidenses, acá todo esto que es Estados Unidos, y decirles, ¿por qué no habitan Texas? ¿Por qué no entran al estado y aprovechan todas esas tierras? Nada más les vamos a poner 3 condiciones. La primera, hablen español porque nosotros hablamos ese idioma. La segunda, dejen su religión. Acuérdense que México solo tenía una única religión. ¿Cuál era? Católico, ¿no? ¿Sí? Toda la República Mexicana era católica, no existía otra religión, y pues Estados Unidos siempre se caracterizó de no ser un país católico. La religión de ellos, la protestante, era la que Era predicaban los tejanos, protestante. ¿sí? Entonces, tienen que ser católicos, tienen que hablar español, y la tercera y más importante, no pueden tener esclavos. La historia de Estados Unidos habla mucho de la esclavitud, porque acuérdense que todos los problemas que han habido con los afroamericanos allá en Estados Unidos, con la gente de raza negra, y pues los tejanos pues sí tenían ese hábito de pues tener gente como esclavos de ellos. Entonces, les dijeron, sí, aceptamos, vamos a entrar. Y entonces llegan un montón de estadounidenses a habitar Texas. ¿Qué sucede? Que llega un momento en el que casi el 90% de los que habitaban Texas ya eran estadounidenses. Y aparte, como les mencionaba, la capital, la Ciudad de México, estaba tan lejos de Texas, era muy difícil vigilar si en verdad los tejanos estaban hablando español, practicando la religión católica y dejando los esclavos. Lo que en verdad pasó es que ni hablaron nunca español, ni dejaron de creer en su propia religión y aparte siguieron teniendo gente en esclavitud. Entonces, pero bueno, el gobierno mexicano tenía tantos problemas en ese momento de que lo dejó pasar por un tiempo hasta cierta época en exactamente, si no me equivoco, 1835, que es donde va a suceder lo que sigue, que en este caso lo que vemos aquí es la bandera de la República de Texas. En 1835, otra vez Antonio López de Santa Anna vuelve a ser reelegido presidente y en ese momento decide expulsar a todos los estadounidenses porque eso decía la nueva Constitución de México. Y les dice, váyanse del territorio de Texas. Ahora sí ya váyanse porque ya no nos gustó que hicieran lo que ustedes quisieron. Y pues era obvio, si estamos hablando de que el 95% de los habitantes de Texas eran estadounidenses, ¿qué creen que hicieron ellos? Se adueñaron. Se adueñaron, pelearon
Y entonces sucedió lo que se conoce como la Guerra de Texas, ¿sí? En esta imagen, pues ya es Estados Unidos contra México, tal cual, porque no encontré una imagen así de la Guerra de Texas. Pero, pues si nos damos cuenta, ubicado geográficamente, pues Estados Unidos obviamente iba a apoyar a Texas. Era más que obvio. Y les decía, vuélvanse un país independiente, no tienen por qué estar aguantando las situaciones o las injusticias que les pone México, que bueno, pues realmente no eran injusticias, era territorio mexicano. Y entonces, pues fue muy fácil para Estados Unidos mandar a sus ejércitos, apoyar a Texas, y pues en este caso sucede la guerra de Texas y posteriormente la independencia de Texas. Y se vuelve un país. Texas fue un país tal cual, por eso también mostraba la bandera, no era parte de Estados Unidos todavía. Pero fue cuestión de tiempo que se dieran cuenta de que les convenía unirse a Estados Unidos. Ahora, esta imagen que vemos aquí, ¿ubican qué lugar es? El Zócalo, ¿no? Ujú. ¿Y no notan algo raro en esa imagen? Que tiene la Que bandera de tiene una Estados bandera Unidos. de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Sí sabían esa curiosidad histórica? Hubo un momento No, en el que la bandera de Estados Unidos sustituyó a nuestra bandera, y fue porque Estados Unidos, una vez ya encarrerado y viendo que México era un país desorganizado, un país inestable, que apuradamente podía controlar a sus estados, pues dijo, pues aprovechamos, ¿no? Vamos a aprovecharnos de las debilidades y qué tal si de una vez le quitamos todos los demás territorios. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quería tener una costa con el Océano Pacífico. Quería llegar hasta acá, a California, a donde está Los Ángeles, a donde está San Francisco. Y pues entonces hace una guerra, le declara la guerra a México, y no nada más Texas se pierde, también se pierde Nuevo México y también se pierde la Alta California, lo que actualmente es Arizona y California. Y es así como México, vamos a ver el otro mapa. No me deja moverme, ya me dejó moverme. México termina perdiendo todo lo que vemos aquí de esos colores, blanco y el colorcito que está ahí con Texas. Voy a agrandar la imagen lo más que se pueda. Y bueno, este es el México que ya conocemos, el que está abajo, tal cual. Y esto es todo lo que perdió, y en cada año. Primero fue Texas, que se independiza en 1836. Y fue la entrada a Estados Unidos para aprovecharse y lograr perder todo esto 12 años después, en un tratado que se llamó Guadalupe Hidalgo. Vuelve a ser Santana el protagonista, porque Santana en este caso le toca firmar ese tratado. En ese tratado, Estados Unidos obliga a México a declarar que ellos son los dueños de todos estos territorios. Y como pretexto puso el siguiente. Si ustedes observan un poco el mapa, se van a dar cuenta que la frontera no es regular, tiene como un poquito de curvas aquí, donde está Texas y donde está aquí. Eso que se ve ahí es un río, el río Nueces. Y sabemos que México arriba en la parte de la frontera también tiene un río. ¿Cómo se llama el río que está entre México y Estados Unidos? ¿Quién me dice, muchachos? Río Bravo. El río Bravo. Entonces, lo que hizo aquí está el río Bravo y aquí está el río Nueces. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Pues simple, nada más le dijo, oye, México acaba en el río Bravo. Y México le dijo, no es cierto, México acaba hasta el río Nueces. Y le dijo que no, que simple y sencillamente le dijo que no, y se empecinaron a decir que no, que este territorio era de ellos, y que tenían dos opciones: aceptarlo o iniciar una guerra que pues iba a terminar peor, porque México pues era un país que en ese caso, repito, estaba muy desorganizado. Entonces lo único que le quedó a Santana fue firmar este acuerdo, firmar el acuerdo del Tratado de Guadalupe Hidalgo y perder ese territorio. Vamos a... Y bueno, ya más adelante, que no te lo menciona todavía en el capítulo que estás viendo, vende todavía este pedacito que se llama La Mesilla, que ese sí fue venta tal cual, que México decidió vender.
Y es así la historia de cómo México pierde más de la mitad de su territorio con los Estados Unidos. Entonces, al inicio yo te decía, ¿por qué es famoso Santana? Pues ahora ya lo sabes. Santana es famoso por ser el presidente que se le recuerda, por ser el que perdió más de la mitad del territorio mexicano. Ya voy a dejar la grabación para que este video no sea tan largo. Hasta ahí es donde terminé de contar lo que quería contar.